Bueno, mis amados, continuamos con la enseñanza de esta noche y estamos hablando acerca de la constancia, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con un versículo que nos dice, eso está en Proverbios 13, versículo 4. El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será, ¿cómo? Prosperado, ¿verdad? El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Entonces vamos a analizar dos preguntas que tenemos en el material, que nos dice la pregunta 4. Aunque el perezoso desea, ¿qué consigue con su actitud? Inciso A, admiración. Inciso B, nada. Entonces la respuesta es la B, ¿verdad? Nada. Pregunta 5. ¿Qué resultado obtendrá el diligente? A, será prosperado. B, será envidiado. La respuesta correcta es la A, ¿verdad? Entonces en esta noche vamos a hablar acerca de carrera y trabajo. Al hablar de carrera son los logros profesionales que cada uno de nosotros hemos logrado en el transcurso de la vida. Y también, ¿verdad?, del trabajo. En el área laboral y profesional también se requiere, ¿de qué, amados? De constancia, ¿verdad? En el área laboral y profesional también se requiere de constancia para alcanzar los logros, ¿verdad? Y esto nosotros lo hemos visto a través de la historia. Personas que empezaron siendo conserjes o aseadoras de una empresa. Y a través del tiempo, ¿verdad?, ellos empezaron a tener logros en su empresa, hasta que llegaron a ser los gerentes generales de la empresa. Y qué bueno, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos visto tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Y para eso, hermanos, se requiere la constancia. Cada una de estas personas empezaron desde abajo, ¿verdad? Y empezaron hasta lograr su objetivo, su meta. Porque así es, hermano. Uno tiene que ser constante en las cosas que va a emprender. Y vamos a seguir hablando de estas cosas más adelante, ¿verdad?, de muchos puntos muy importantes. Y vamos a ver estos conceptos para enfatizar. Pero antes de empezar, yo quiero contarle una historia que yo la leí y aprendí mucho de esto. Este era un joven que andaba buscando trabajo. Entonces se dio cuenta que en una empresa necesitaban a alguien. Entonces él fue con su currículum o con su hoja de vida a esta empresa. Entonces el joven fue atendido por 3 personas. Una de ellas era el gerente general, la otra era el dueño de la empresa y la otra persona era el abogado de la empresa. Entonces el gerente general empezó a hacerle algunas preguntas. Y el joven, ¿verdad?, muy educado, muy cuerdo en todo lo que le preguntaban, él empezó a dar las respuestas como a él le parecía lo correcto. Y así fue, muy educado, ¿verdad?, el joven. Entonces eran respuestas concisas, con mucho respeto. Y al final el gerente le dijo, el puesto que nosotros tenemos vacante es en la bodega de la empresa, como responsable de la misma. Solamente con este detalle. En la bodega tal vez tú recibes 10 paquetes y lo que tú vas a anotar solamente son 8 paquetes. Entonces el muchacho quedó
sorprendido, ¿verdad?, de lo que le estaban diciendo. Pero le dice el gerente general, no necesitamos que nos dé la respuesta inmediatamente, te citamos nuevamente el día de mañana para que vengas a las 9 y así tú vienes con tu respuesta y nos la dices. Bueno, el joven se fue y comentó esto con sus padres. Entonces, él, ¿verdad?, por ser un muchacho honesto, cabal, recto, él no quería volver a la entrevista que le ofrecieron en la empresa. Pero el consejo del papá le dijo, no, ve a la empresa para que ellos miren quién eres tú, que eres una persona honesta, cabal y recta. Entonces, con el consejo que le dio papá, él fue nuevamente al día siguiente a la empresa y ahí estaban los tres personajes esperándolo. Entonces le dice el gerente general, ¿y qué respuesta nos traes? Bueno, le dice, en primer lugar, yo en mi casa he sido criado en los principios morales como también en los principios espirituales. Yo he visto, le dice, que esta empresa es de prestigio, es de renombre, y me hubiera gustado trabajar aquí, le dice, pero la verdad que ese asunto de estar en la bodega y recibir 10 paquetes y yo solo tengo que anotar 8, eso no va conmigo, le dice. Entonces, el dueño de la empresa se levantó de donde estaba, fue donde el muchacho y le dio la mano y le dijo, joven, le dice, el trabajo es tuyo. Nos alegra que venga gente honesta a trabajar con nosotros. Así que, bienvenido a la empresa. Ahora, iglesia, ¿dónde se aprenden todas estas cosas? En la casa, ¿verdad? La honestidad, el respeto, el no cometer fraude, el ser honesto con todo, ¿verdad? Y entonces el joven empezó a trabajar en la empresa. Y los dueños, ¿verdad?, tanto el gerente como el dueño y el abogado quedaron satisfechos con la respuesta que este joven les dio. Entonces continuamos, hermano. Cuando nosotros en nuestra casa tenemos padres que son honestos, cabales, ¿verdad? Esa es la enseñanza que nosotros vamos a recibir de cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya cuando nosotros entramos en la iglesia, eso todavía como que tiene más respaldo, ¿verdad? Porque los principios de Dios son sí y amén, ¿verdad? Porque así tiene que ser, hermano, ¿verdad? Entonces eso es de mucho provecho para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver las características, el punto número 2 para enfatizar estos puntos. La característica de la pereza demuestra que alguien es negligente, descuidado o flojo en lo que debe o necesita hacer. Entonces, una persona que es negligente, ¿verdad? Es negligente en tantas cosas, hermano, que deja todo para mañana, para pasado, o deja las cosas a medias. Entonces, vemos que lucha es en una persona negligente el ir por el camino correcto, ¿verdad? Porque se le presentan muchas oportunidades, pero las oportunidades que le presentan son malas, ¿verdad? Y como la persona es negligente, porque la negligencia nos lleva a otras cosas, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Para que nosotros seamos prosperados, ¿verdad? Entonces, cuando la persona es honesta, no hace fraudes, ¿verdad? Y yo quiero hablarle también a los jóvenes, ¿verdad?, que están en este lugar.
en esta congregación que cuando usted joven está estudiando, usted también tiene que ser cabal cuando viene la prueba del examen. Usted no tiene que cometer fraude. ¿Por qué? Porque Dios lo está mirando. Tal vez no están los papás ahí, pero Dios sí lo está mirando. Entonces, para que usted no cometa fraude, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que estudiar, ¿verdad? Usted tiene que meterle al estudio todo lo que sus padres quieren en usted. Entonces usted va a ser cabal ahí en su examen. Amén, jóvenes. ¿Lo van a hacer, jóvenes? Sí, ¿verdad? Solo Alejandro digo que sí, miren. Otra cosa que sucede, ¿verdad?, con los negligentes es con el asunto del trabajo, ¿verdad? Llega tarde al trabajo y presenta un sinfín de excusas. El bus se le ponchó la llanta, que el semáforo no funcionaba, que el taxista tuvo que tomar otra ruta para poder llegar al trabajo. Y hermanos, esas son cosas que ocurren en la gente negligente. Entonces, para poder llegar temprano al trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos temprano, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros lo estamos viendo en nuestra ciudad, ¿verdad?, que hay congestionamiento por todo lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos temprano para llegar temprano a nuestro trabajo. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en un lugar trabajando, tenemos que ser cabales, ¿verdad?, con el tiempo, con el trabajo, con el horario, ¿verdad? Si solo le dan media hora para almorzar, solamente media hora es la que usted tiene que ocupar para almorzar. Usted no puede llegar una hora después o 2 horas después. No, usted tiene que ser una persona honesta y cabal, ¿verdad? Entonces, cuando los jóvenes, ¿verdad?, cometen fraude con los exámenes, ¿quiénes son los perjudicados? Los mismos jóvenes, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ser cabal con sus exámenes y con sus notas, ¿verdad? Y obtener el título de la carrera que al final usted lo va a lograr. Inciso número 3. Esto es sinónimo de una persona inconstante en la vida práctica. Si es inconstante en lo espiritual, lo va a hacer también en la vida práctica, ¿verdad? Porque esta es una cadena, hermano, a la cual nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? Si somos negligentes, tenemos que pasar al otro lado de ser diligentes, ¿verdad, mis hermanos? Entonces la persona inconstante no avanza en su vida práctica. Todo lo deja tirado o botado o a medias. Como consecuencia de la inconstancia, la persona no experimenta prosperidad porque Dios no se compromete a prosperar a quien no se esfuerza en su carrera o trabajo. Dios no se compromete con nadie que es flojo, hermano, con nadie que es negligente. Dios se compromete con aquella persona que es diligente, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Y también quiero comentarles esto, hermanos, de eso de trabajar y estudiar es un doble esfuerzo, hermano. Y yo quiero comentar con ustedes, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando yo trabajaba, hace poco, y estudiaba, tenía un horario, hermano, de 8 a 5 de la tarde. Y a las 6 de la tarde yo tenía que estar en el colegio. Y el colegio era de 6, a veces a 9:40 o a veces a las 10 de la noche. Entonces, hermanos, era un doble esfuerzo. Y claro, cuando uno está joven, ¿verdad?, está con esa energía, con esa fuerza, ¿verdad? Al salir del trabajo, a la carrera, a tomar el autobús,
para llegar a tiempo al colegio. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que el trabajo era de lunes a viernes. Entonces quedaba el chance del sábado y el domingo de hacer tareas y tantas cosas, ¿verdad?, del colegio. Entonces era un doble esfuerzo, hermano. No fue fácil, ¿verdad? Y aún así con eso, hermanos, yo me forjé una meta, ¿verdad?, de graduarme en la educación media, ¿verdad? Y saben, hermanos, en ese tiempo pues todo era sano, ¿verdad? Usted podía caminar por las calles y andaba tranquilo. Andaba, se subía al autobús y de igual manera. Había uno que otro ladrón, ¿verdad? Pero no es como ahora, hermanos, ¿verdad? Que en este día pues los colegios no hay clases en la noche, lo tuvieron que cerrar por causa de la delincuencia. Y lo mismo ocurre con los buses, ¿verdad? Los buses a cierta hora ya cierran, ¿verdad? Porque no pueden andar tan tarde en la noche. Y en ese tiempo, pues, era sano todo, hermano. Entonces, salía a las 10 de la noche del colegio, llegaba a mi casa y tranquilo, ¿verdad? No pasaba nada, andaba bien. Y así, juntamente con los compañeros, ¿verdad?, salíamos a esa hora y nos iba bien, ¿verdad? Porque, y hermano, pues, yo me forjé una meta de graduarme. Y gracias a Dios, pues, me gradué, ¿verdad? En el técnico Luis Bográn saqué una carrera práctica y yo quería seguir estudiando en la universidad. Pero en la universidad no se podía porque el título que daba en el colegio no alcanzaba para llegar ahí. Entonces, ¿qué pasó? Yo saqué bachillerato en ciencias y letras. Eso era lo que se llamaba en ese tiempo, ¿verdad? Entonces también otro esfuerzo, hermano, ¿verdad? Para poder graduarme de bachiller en ciencias y letras. Y también lo logré, ¿verdad? Y también, hermano, pues me motivé a entrar a la universidad, siempre trabajando y estudiando, ¿verdad? En la universidad, pues, no pude continuar, solamente saqué 4 clases y en ese tiempo, pues, me enamoré. Me enamoré de Albita y nos graduamos de padres. Tenemos 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Y le damos gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Qué bueno. Y ya después, ¿verdad?, ya conocí al Señor. Entonces ya estando en la iglesia, pues ya la exigencia fue ya más fuerte, ¿verdad? Primero empecé yo, después mi esposa. Y ahí pues hasta el día de hoy donde estamos, pues Dios nos tiene en una posición de privilegio. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor. Entonces, jóvenes, ustedes que están estudiando, aprovechen que sus padres les están dando el estudio. Aprovechenlo al máximo, ¿verdad? Y lleguen a la meta que ustedes se han propuesto de graduarse, ¿verdad? Tal vez están en la educación media, pero anhelen estar a la universidad para que tengan un título universitario, ¿verdad? Entonces aprovechen al máximo. Y también quiero decirle a los jóvenes que cuando ustedes tengan ese tiempo de vacaciones, ustedes empiecen a trabajar para que ustedes miren cómo son los asuntos de la vida, ¿verdad? Ahí en los trabajos uno aprende tantas cosas, ¿verdad? Porque ustedes también tienen que aportar en casa, ¿verdad? ¿Y cómo van a aportar? Bueno, ayudándole a papá, a mamá, a que apagar la luz, el agua, el teléfono, qué sé yo, tantas cosas. Pero ustedes vayan siendo formados tanto en el estudio como en el trabajo. El día de mañana que ustedes ya se gradúen
y que tengan ese título y que vayan a trabajar, ya no les va a costar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya fueron enseñados allá atrás. Así que, jóvenes, háganlo, ¿verdad? Para bien y provecho de ustedes. Amén, jóvenes. Amén, jóvenes. Punto número 5. Hay cristianos que dicen, el Señor me va a bendecir con base en una idea errónea de que al ser hijos de Dios, Él tiene la obligación de bendecirlos, pero la palabra nos demuestra que no es así. Y a veces las personas, ¿verdad?, quieren obligar a Dios a que los bendiga, ¿verdad? Están buscando un trabajo y se levantan a las 11 de la madrugada y así como van a buscar trabajo. O piensan que va a llegar el trabajo a ellos. No, no es así. Porque si usted está anhelando tener un trabajo, buscando un trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Levantarse temprano e ir a diferentes empresas y ir a tocar puertas, ¿verdad? Y las puertas que se abran, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero acostado no va a recibir ningún trabajo. Entonces Dios se compromete con el que hace esfuerzo y con el que es diligente, ¿verdad? Entonces las puertas se abren. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sí? Entonces dicen, el Señor me va a bendecir. Y esta es una idea errónea. Al ser hijos de Dios, Él no tiene la obligación de bendecirlo. Pero la palabra nos demuestra que no es así. Y el apóstol Pablo lo decía, por medio del Espíritu Santo. El que no trabaja, ¿qué es lo que sigue? Que no coma, ¿verdad? Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Entonces Dios va a prosperar a quien se esfuerza en su carrera o en su trabajo. Dios me va a bendecir, pero no hace el mínimo esfuerzo en hacer algo. Dios no tiene la obligación de bendecir al que es negligente, ¿verdad? Número 6. Llevando esto al plano práctico, hay diferentes actitudes que se adoptan y consecuencias que se sufren por la falta de constancia en la vida laboral o profesional. Por ejemplo, hay jóvenes que al terminar su carrera o su escuela regular o su primaria o su secundaria no quieren pagar el precio de continuar con sus estudios, y más que todos los universitarios, para obtener una carrera técnica o una profesión. En este caso puede ser de que los padres no tienen la solvencia económica para tener al hijo en la universidad. Otro asunto es de que los jóvenes miran una montaña enorme el entrar a la universidad. Y déjeme decirle que así como David, ¿verdad?, cuando se enfrentó al gigante Goliat, él se enfrentó al gigante y lo venció. Entonces muchos jóvenes y muchas personas adultas también, ¿verdad?, miran a aquel gigante. Pero la única manera de vencer al gigante, ¿cómo es? Es enfrentarlo. Es la única manera, es enfrentarlo. No es así nomás que con un chasquido de dedos se va a quitar el gigante. No, hay que enfrentarlo. Entonces, jóvenes, si sus papás no tienen la solvencia económica, ustedes empiecen a trabajar. Y con su trabajo, ustedes pueden costear sus estudios. Y fíjense, amados, de que nuestro hijo mayor, después de que se graduó del colegio, él quería seguir estudiando en la universidad. Pero en ese tiempo nosotros no podíamos, ¿verdad? Entonces él empezó a trabajar, ¿verdad? Y así trabajando empezó a estudiar en la universidad. Y hasta que lo logró, trabajando y estudiando, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, porque Dios bendice el esfuerzo y la diligencia. Y qué bueno,
¿verdad? Entonces, jóvenes, ¿verdad? Si usted está en esa situación, si usted ya se graduó de su clase, de su profesión media, y no tiene, su padre no tiene, entonces usted empiece a trabajar, ¿verdad? Y a medida va avanzando el tiempo, usted métase a estudiar en la universidad para obtener ese logro académico, ¿verdad? Ese título universitario. Dios lo va a respaldar. Inciso B. Luego esos jóvenes comprueban que muchas oportunidades laborales no están disponibles para ellos por no haber estudiado una carrera. Qué importante es el día de hoy el lograr y tener un título universitario. Y también, jóvenes, yo quiero darles este consejo, porque hoy en día hay dos herramientas útiles que nosotros lo estamos viendo. Una de ellas es la computación y la otra es hablar y escribir el inglés. Entonces, jóvenes, cuando ustedes tengan la oportunidad de estudiar la computación, háganlo, métanse. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando hoy en día los padres meten a sus hijos en las escuelas bilingües, ¿verdad? Eso es muy excelente y muy importante. Ya los niños desde muy pequeños aprenden a hablar y escribir el inglés. Y qué bueno, ¿verdad? Porque esas son dos herramientas muy importantes para el día de hoy. Esto abre puertas enormes para cualquiera que estudia estos dos y se hace de estas dos herramientas, ¿verdad? Entonces, háganlo, jóvenes, porque esto les va a servir de mucho provecho a cada uno de ustedes. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que los padres se preocupan en la actualidad para que sus hijos vayan aprendiendo de estas dos cosas. Inciso C. Hay creyentes que nunca están conformes en ningún trabajo. Siempre tienen excusas para renunciar y cambian de trabajo y empresa tantas veces como se sientan desmotivados. ¿Conocemos este tipo de personas, hermanos? Sí, los conocemos, ¿verdad? Algunos salen de sus trabajos por tonterías. Es que los compañeros no me tratan bien. Es que el jefe me quedó viendo mal. Es que yo creo que al jefe yo le caigo mal. Entonces mejor me voy a salir de este trabajo y voy a buscar otro. Hermanos, por favor, no podemos estar con esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que, si Dios nos llevó a un trabajo, es para que Dios nos... porque Él coloca personas a nuestro alrededor, porque tal vez nosotros estamos pasando por un proceso. Entonces, cuando hay personas a nuestro alrededor, Dios trata con nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser formados en ese proceso. Tal vez usted es carente en alguna área de su vida. Entonces Dios coloca personas ahí a su alrededor para que usted sea formado, para que su carácter sea formado al carácter de Cristo. Porque así es, hermano, ¿verdad? No es por otra cosa. Es para que usted aprenda de otras personas. Porque usted no puede aislarse, ni puede andar de una empresa en otra empresa. Y solo por puro capricho. No puede ser. Usted tiene que ser una persona constante. Y usted tiene que estar ahí. Porque si Dios le abrió la puerta en ese lugar, en esa empresa, es por algo, mi hermano. Entonces usted esfuércese, sea diligente en ese lugar donde Dios lo tiene. Y Dios lo va a recompensar. Y saben, hermanos, nos alegramos mucho, ¿verdad?, con aquellos grandes empresarios que hay en nuestro país, como también fuera de nuestro país, que tal vez el que empezó la empresa fue el abuelo. El abuelo anduvo en diferentes pueblos, en burros, en mulas, llevando su mercadería. Y empezó a hacer esa clientela, ¿verdad? Luego vinieron los hijos.
Ya los hijos con otra mentalidad, ¿verdad? Empezaron a construir la empresa y qué excelente, ¿verdad? Las empresas ahí van para adelante. Luego estos hijos le dieron a sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con sus hijos? A sus hijos en el tiempo de vacaciones los llevaban a la empresa para ser formados en la empresa que ellos tenían o que tienen todavía. Y los hijos los ponían a trabajar en las bodegas, en las diferentes áreas de la empresa para ser formados. Y mire, el día de hoy los hijos están ahí al frente de las empresas y empezaron desde abajo. Y eso, hermano, es de mucho gozo, de mucha alegría, porque nosotros conocemos varios empresarios que así empezaron y ahora están los nietos al frente de las empresas. Mire, qué grandioso. Entonces, papá, mamá, usted que tiene una empresa, enséñele a sus hijos, ¿verdad? A sus hijos a trabajar, a forjarse, a estar ahí metido en la empresa, que el día de mañana esas empresas van a ser de ellos, ¿verdad? Porque así es, hermano. Inciso D. Alguien que nunca demuestra continuidad en su lugar de trabajo no conseguirá ser considerado para una mejor posición laboral y mejor salario. Entonces, a medida que estamos nosotros en una empresa, vamos escalando, poco a poco. Y claro, al ir a una mejor posición, el salario aumenta, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Así es. Entonces, el que es diligente y constante va subiendo escalones hasta llegar a ser gerente de la empresa. Algunos no creen en esto, pero Dios está de nuestro lado. Dios bendice el esfuerzo y el ser constante y el ser diligente. Dios lo bendice. Inciso D. Deberíamos reflexionar si las personas que no son constantes en estas áreas prácticas de la vida serán constantes en su vida espiritual y su servicio al Señor. Y hermanos, nosotros siempre, como pastores de esta iglesia, le vamos a estar diciendo a usted que usted tiene que ser diligente en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en el congregarse, en darle lo que le corresponde al Señor, la finanza, en tener comunión con sus hermanos. Eso usted siempre lo va a escuchar de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros somos diligentes en lo espiritual, hermano, lo demás vamos a ser diligentes en lo práctico, ¿verdad? Y también el ser diligentes en el servirle al Señor, tanto al Señor como a los demás hermanos. Entonces, amados, usted siempre va a escuchar de nosotros que usted tiene que ser diligente en cada una de sus áreas espirituales. ¿Para qué? Para que Dios lo use y para que usted sea instrumento en las manos del Señor. Amén, amados. Entonces, cuando nosotros somos diligentes en el área espiritual, de igual manera vamos a ser diligentes en el área práctica, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque así es, hermano. El versículo nos muestra cuál es la base para que veamos la sobrenaturalidad del Señor en nuestras vidas, el ser diligente. ¿Y qué nos dice el versículo? El perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Esto significa ser atentos, dedicados y esforzados en lo que hacemos. La diligencia en las áreas prácticas de la vida es un resultado de la constancia que el Señor produce en sus hijos. Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Es así, mis amados? Entonces, amados, usted tiene que meterse en su mente, en su corazón, el ser diligente. Cuando uno es diligente, hermano, Dios bendice ese esfuerzo y la constancia, ¿verdad?
porque acuérdense, estamos hablando de la constancia. Entonces nosotros tenemos que ser constantes en todas las áreas de nuestra vida, en lo espiritual, en lo práctico. ¿Es así, mis amados? Muy bien, entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, te bendecimos en esta noche. Gracias te damos por tu palabra, Señor. La atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y Padre, si hubiera en medio nuestro, Señor, personas que han sido negligentes, Dios mío, hoy oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo redarguya en sus vidas, en sus corazones, para que cambien en su manera de pensar, en su manera de actuar, y Padre, que eso quede atrás, Señor, y que esta es una nueva página en cada uno de nosotros, Señor, el ser diligentes, Señor. Y Padre, ayúdanos a ser diligentes en nuestra área espiritual, Señor, porque ahí está la base, Señor. Cuando nosotros somos diligentes, Señor, en orar, en leer tu palabra, en ayunar, en congregarnos, en tener comunión con los hermanos, en ser fieles con tus finanzas, Señor, Padre, ahí tú nos empiezas a mostrar tantas cosas, Señor. Y cuando somos diligentes en nuestra área espiritual, Señor, vamos a ser diligentes en el área práctica de cada uno de nosotros. Vamos a ser diligentes, Señor, allí en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en las empresas donde tú nos tienes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios mío, y te damos las gracias por esa misericordia tuya sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén.